pero era un animal unas 3 o 4 veces más grande que un perro. Muy probablemente del tamaño de una vaca o de un toro. Era un pueblo muy antiguo. Era un pueblo que fue habitado hacía muchos años. No miró ni una sola persona, no miró una camioneta, no miró animales en los corrales. Dijo, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Me estarán jugando una broma? ¿Qué sucede? El cliente está muy molesto, necesitas iniciar el viaje. Pero es que aquí no ha llegado nadie. ¿Qué está pasando? Cuando escuchó aquel ruido volteó rápido, ya nomás alcanzó a ver cómo de pronto aquella puerta se cerró de golpe, como si alguien la hubiera azotado. Volteó por el retrovisor, no había absolutamente nadie. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Luis Carrillo. Les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy les voy a platicar una historia más. Una historia sobre las carreteras. Pero en esta ocasión, mi gente, quiero mostrarles el paisaje. Fíjense que aquí en nuestro Jerez está muy llovido, muy bonito, está todo muy verde. Entonces quiero aprovechar este tramo de camino para platicarles una muy buena historia. Espero y les guste. Mi gente, pues la historia que les quiero platicar el día de hoy le sucedió a un taxista. Bueno, a un chofer de esos que recoge su pasaje por medio de una aplicación. A un chofer de Uber. Él nos platica que el día que le sucedió esto que les voy a platicar fue una tarde lluviosa. Cuando él agarró el carro y salió a manejar, nos dice que el ambiente estaba muy raro. Tal vez sería porque estaba completamente nublado por la lluvia. Él sentía como si algo le fuera a suceder. Él sentía como algo tétrica la tarde. Nos platica que tendría unos 15 minutos en el carro cuando de pronto le entró una notificación de un pasajero que se encontraba en un pueblito a 25 minutos de donde él estaba. Y él era el chofer más cercano a ese lugar. Aceptó la solicitud y se dirigió hacia ese pueblo. Pero él nos platica que ese pueblo supuestamente ya estaba abandonado. Se decía que ya no vivía nadie, pero a él no se le hizo extraño porque él pensó que muy probablemente por ahí viviría alguna familia, una familia o dos. Era muy probable que alguien viviera en el lugar. ¿Y de dónde agarrarían el internet? Hoy en día, en algunas comunidades venden internet o el gobierno pone antenas, entonces no sería raro que en alguna comunidad de repente la gente tenga acceso a internet. Entonces él no le vio nada raro al hecho de que una persona estuviera solicitando el servicio, ¿verdad? Desde ese pueblo. Entonces él no dudó y agarró con rumbo a ese pueblito. Él nos platica que durante todo el camino él sentía la necesidad de ir muy atento al camino. Por algún motivo, él iba poniendo más atención de lo normal. Nos platica que al entrar al pueblo, la lluvia estaba tan fuerte que casi no podía ver. Él tenía los limpiaparabrisas a toda velocidad, en la velocidad más fuerte, pero aún así a él se le dificultaba mucho ver. Pero él siguió adelante. Él iba muy entusiasmado porque era pues su primer día de trabajo de la semana y era su primer pasaje en el día. Y pues la carrera iba a valer la pena. La carrera iba a ser un poquito larga, entonces empezó bien el día. Al entrar al pueblo, él nos platica que tendría unos 5 minutos de haber entrado a ese pueblito cuando de repente se le atravesó un animal. Pero por la lluvia, él no alcanzó a ver qué era. Pero era un animal unas 3 o 4 veces más grande que un perro. Muy probablemente del tamaño de una vaca o de un toro. Pero demasiado rápido para haber sido una vaca. El animal se movió muy rápido y para nada parecía un caballo. Pero él no supo identificar qué tipo de animal era, no supo identificarlo. La misma lluvia no le permitía ver. Entonces se quedó con la duda de qué sería aquello que se le cruzó. Pero por algún motivo, ese animal, pues para él no era algo normal. Él sintió un escalofrío muy fuerte cuando lo vio cruzar. Las luces del carro
empezaron como que se querían apagar, como que empezaron a parpadear. Era de día, era por la tarde, pero por la lluvia, él prendía sus luces para si alguien venía en sentido contrario o atrás de él, lo pudiera ver que él venía ahí, porque la lluvia no permitía mucho la vista ni para él y pues obviamente para nadie más que viniera manejando en ese momento por ese camino. Las luces empezaron a parpadear, como a quererse apagar, y el carro empezó también a vibrar, como si estuviera fallando, como si se quisiera apagar. Y todo esto sucedió mientras él tenía a la vista aquel animal. Pero ese animal se movía de una forma muy extraña y él muy apenas y lo alcanzaba a distinguir. Y justo en el momento en el que aquel animal se le pierde de vista, las luces del tablero y las luces de afuera trabajaron normal y el carro empezó a funcionar normal, como si aquel animal estuviera haciendo alguna interferencia con la función del carro. Se le hizo muy extraño. Pero él dijo, pues muy probablemente pues era una coincidencia. Fue una coincidencia, a lo mejor por el agua, a lo mejor él alcanzó a entrar al sistema eléctrico o al motor y a lo mejor el carro quiso fallar. Pero coincidió que justo en el momento que ese animal se cruza y él lo está viendo, tratando de identificar qué es eso, el carro falla. Y justo en el momento en que se desaparece, que él lo deja de ver, el carro sigue funcionando normal. Él siguió adelante, un poquito pensativo por qué sería aquel animal, qué pasaría con el carro. Le entró la duda si el carro le iría a fallar, que ojalá no se le fuera a quedar a medio camino. Siguió caminando por ese pueblo abandonado. Él volteaba hacia las casas. Las casas se miraban completamente abandonadas. La mayoría ya sin techo, ya sin puertas, ya sin ventanas. Se miraba completamente solo aquel pueblo. Era un pueblo muy antiguo. Era un pueblo que fue habitado hacía muchos años. No miró ninguna sola persona, no miró una camioneta, no miró animales en los corrales, no miró absolutamente nada. Ese pueblo estaba completamente fantasma. Entonces él no se explicaba cómo era posible que una persona hubiera podido pedir el servicio en ese pueblo. Para empezar, ¿quién estaba ahí? ¿Y cómo le hizo para poder solicitar el servicio? Si él revisó su teléfono, el de la aplicación y el de él, el personal, y no tenía señal. A él se le hacía muy extraño toda aquella situación, pero nada fuera de lo normal. Él nunca lo miró como algo paranormal. Él nunca lo miró como si fuera algo que no era de este mundo. Él siguió adelante, buscando aquella ubicación. El mapa empezó a perderse, como si de pronto hubiera perdido la ubicación, como si de pronto no supiera dónde estaba. Y el mapa estaba redireccionando en todo momento, como si él se hubiera pasado de la calle en la que él tenía que girar. Y al regresarse, le marcaba como si fuera bien. Entonces dijo, pues ¿qué está pasando? Me marca que me paso y cuando me regreso me dice que ya me volví a pasar, que era por donde yo iba. ¿Qué está pasando? Eran ya varias situaciones que nunca le habían pasado, pero dijo, bueno, pues puede ser, porque aquí no hay señal, tal vez está fallando. Puede ser que sea por eso. Él siguió transcurriendo el camino, cuando de pronto la lluvia empezó a mermar. Dejó de llover un poquito, solamente eran chispitas y la visibilidad ya era un poquito más clara para él. Él iba muy atento a ver si miraba alguna persona para preguntarle por el nombre de la persona que solicitó el servicio, el nombre que aparecía en aquella aplicación, pero no miraba absolutamente a nadie. Por las calles completamente de tierra, no había ningún rodado de ningún vehículo. No había huellas aparentes de alguna persona que hubiera andado caminando por el pueblo. Ahí fue cuando él empezó a sentir que se le erizaba la piel, se le ponían los pelos de punta. Y él empezó a sentir unas sensaciones muy extrañas. Y bueno, ¿qué está pasando? Por un momento llegó a dudar si llegaba a la ubicación o no.
Pero él siguió adelante, de todos modos no había pasado nada que lo hiciera regresar. Al llegar a la ubicación, se dio cuenta que era una granja. Era una granja donde alguna vez hubo muchos animales, pero estaba completamente abandonada. Él llegó y se estacionó, se salió un poquito del camino, se paró frente a aquella granja, esperando ver a aquella persona que solicitó el servicio, pero no salía nadie. No había absolutamente nadie. Dijo, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿Me estarán jugando una broma? ¿Qué sucede? Decidió bajarse a investigar para saber qué era lo que estaba pasando. Gritó el nombre de aquella persona. Se regresó y desde afuera metió la mano dentro del vehículo y pitó, esperando que aquella persona escuchara que él ya estaba ahí y saliera. Pero no respondía a nadie. No llegaba nadie. Se subió al carro esperando que alguien saliera de aquella granja. Él no se animaba a entrar hasta el fondo. Decidió esperar a que la persona apareciera por sí sola. Pero nadie salía. Nadie salía. Él pitaba y nadie respondía. Ya tenía ahí un aproximado de 5 minutos esperando. Y estaba pensando muy seriamente pues en irse y cancelar el viaje. Cuando de pronto le entró una notificación a la aplicación donde le dicen que el cliente se estaba quejando, que por qué no se movía, que ya tenía más de 5 minutos arriba del vehículo y el chofer no arrancaba, que qué estaba pasando y que por más que le decía que por favor avanzara, que llevaba prisa, el chofer no avanzaba, no hacía ni siquiera por prender el vehículo. Al contrario, se bajó y estuvo explorando dentro de aquella propiedad. Estuvo explorando y qué estaba pasando. Para el cliente eso era una burla. Él contestó la notificación, mandó un mensaje diciendo, aquí no ha llegado nadie. Ya tengo más de 5 minutos esperando el pasaje y no se ha presentado. Le volvió a llegar otro mensaje diciendo, el cliente está muy molesto, necesitas iniciar el viaje. Pero es que aquí no ha llegado nadie. ¿Qué está pasando? Él volteaba hacia atrás, porque el hecho de estar leyendo aquel mensaje, él sentía una presencia detrás de él. Pero él pensó que a lo mejor se estaba sugestionando. Volteaba hacia la parte de atrás y no miraba nada. Lo único que sentía era un frío, como si estuviera haciendo frío, como si se hubiera mojado o como si trajera algo muy helado en su espalda. No le daba ninguna explicación, pero él volteaba por el retrovisor, volteaba hacia atrás. No había absolutamente nadie, pero él seguía sintiendo aquella sensación de que alguien lo estaba viendo. Y él volvió a mandar el mensaje, es que aquí no ha llegado nadie. Dijeron, inicia el viaje de inmediato. Pues él de todos modos, por no perder su trabajo, les mandó un mensaje, dijo, voy a iniciar el viaje, pero aquí no hay nadie. En ese momento prendió el vehículo y avanzó, inició el viaje. Como si llevara el pasajero dentro, pero él iba completamente solo. Manejó por media hora, entró supuestamente al lugar donde él iba a dejar al pasaje. Pero ahí no había nadie. En el carro no había nadie. Y en el lugar donde supuestamente el pasaje iba a llegar, tampoco había nadie. Era un lugar igualmente abandonado. Él siguió derecho. Dijo, pues ya, aquí cancelo el viaje. Unas cuadras más adelante cancelo el viaje. Y pues sigo en la ruta esperando un nuevo pasaje. Cuando de nuevo le entró una notificación diciendo, el pasajero se está quejando que ya te pasaste de la ubicación, te pasaste 5 calles, tienes que regresar a la ubicación. Pero es que aquí no hay nadie. Él se detuvo y volteó hacia atrás una vez más. Es que aquí no hay nadie. Estaba muy pensativo y ya muy asustado. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Decidió que se iba a tomar un momento para tratar de analizar la situación, si era una falla de la aplicación o qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué le estaban mandando mensajes si ahí no había nadie? Se quedó ahí sentado por un momento cuando de pronto
se prendió su teléfono. Entró una nueva notificación. Él ya había cancelado el viaje y aquella notificación decía que recibió una propina de 150 pesos. ¿Pero por qué una propina de dónde? Cuando de pronto se escuchó un ruido dentro del vehículo y él escuchó como si se hubiera abierto la puerta de atrás. Volteó rápido. Cuando escuchó aquel ruido, volteó rápido. Ya nomás alcanzó a ver cómo de pronto aquella puerta se cerró de golpe, como si alguien la hubiera azotado. Volteó por el retrovisor, no había absolutamente nadie. Se bajó inmediatamente del carro, no había nadie. Le dio la vuelta alrededor del carro. Exploró un poquito los alrededores de ese lugar, no había absolutamente nadie. Se subió de inmediato al carro muy asustado, lo arrancó y se fue de ese lugar. Y él nos dice, creo yo que ese día mi pasaje era una persona que ya no estaba en este mundo. Ese día mi pasaje era un muerto. Ese día me tocó llevar a su destino a una persona que ya había fallecido. Pues como ven, mi gente, espero que les haya gustado mucho esta historia. Quiero darle las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Somos sus amigos Ana y Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.